Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 47. Capítulo 47. Configuración. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh. El enfoque de Shiro en limpiar el plan de atacar a Caster fue interrumpido por un golpe en la puerta. Son las 2 de la mañana. Rin miró fijamente el reloj, su enojo surgió de una combinación de lo tarde que era y el hecho de que no debería haber alguien intentando llegar tan tarde a menos que fuera un enemigo. Su expresión coincidió con la de ella por un momento, pero por otras razones. Él se levantó. Saber, ¿puedes venir conmigo un momento? No debería tomar mucho tiempo. Levantando la vista de sus papeles, Saber simplemente lo miró por un breve momento con preocupación antes de obedecer, dejando atrás lo que estaba practicando. Ninguno de los dos se dijo nada mentalmente ni en voz alta mientras se dirigían a la puerta principal, donde se repitieron una serie de golpes educados pero firmes. Sin dudarlo, Shiro abrió la puerta. ¿Sí? ¿Quién es? Frente a él había dos personas. Uno familiar, otro desconocido. Disculpe, pero encontré a esta mujer acercándose a su casa. Dice que usted la llamó. El oficial de policía miró a Shiro con una leve mirada de molestia. Era un japonés con traje estándar. Pelo negro. Ojos negros. Altura y peso promedio. Realmente no había nada extraordinario en él. Estoy tan uy, lloró infantilmente Taiga Fujimura justo al lado de su acosador. Sí, la llamé. Tengo una pequeña emergencia dentro del edificio y ella es una de las dueñas de la propiedad. Shiro se inclinó a modo de disculpa, sin prestar atención a la figura de su hermana. Lo siento si causé un disturbio. Sé que hay un toque de queda con todo el caos que hay en la ciudad, pero esto realmente no podía esperar. Para su crédito, Taiga solo se movió ligeramente ante los comentarios de Shiro y, más importante aún, ante lo que no dijo. El oficial frunció el ceño pero no hizo ninguna acusación. En lugar de eso, simplemente miró a su alrededor como si examinara la propiedad. Este es un lugar grande, pero tú eres quien abrió la puerta. ¿Están tus padres cerca? Soy adoptado y mis padres murieron hace años. Mi bienestar está en manos de mis vecinos, a quienes confío mi vida. El tono de Shiro era parejo, claramente dando la impresión de que el tema de conversación era mejor por sí solo. Una vez más, no mintió, pero se omitió algo de verdad en la conversación. Afortunadamente, el policía pareció entender. Bueno, claramente debe haber sido una emergencia si arriesgaste la seguridad de esta mujer. Ella podría haber resultado herida o ser sospechosa como autora de lo que ha estado sucediendo últimamente. Lo revisaré esta vez, pero no esperes ningún segundo. Posibilidades. Los tres asintieron mientras Taiga entraba hoscamente al edificio, ya que se les había dado el visto bueno para ir. Saber, por favor acompáñala a la sala de estar. Hablaremos en un momento. Sería malo si la mujer se encontrara con Caster o viera a Rin sin contexto. El sirviente le dio una mirada ilegible antes de asentir y guió a un angustiado Fujimura hacia adentro, dejando a Shiro con el policía solo. Los dos se miraron durante varios momentos antes de que el mayor rompiera el silencio. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Eres un idiota? ¿O tu maestro está tan confiado que no le importa un comino? El tono de Shiro era tan frío como su mirada. Hay que reconocer que el oficial parecía confundido. Disculpa. ¿De qué estás hablando, niño? Ni siquiera intentes hacerte el despistado. Podría ser una lista completa de razones por las que sé que eres uno de los esclavos de Fina, pero ese no es el punto. Caster está dentro de mi propiedad y es un milagro que no haya sentido algo. Si no lo ha hecho ya, si pudiera darme cuenta de que no eres normal de un vistazo, seguro que ella también lo haría, y no estoy de humor para responder aún más preguntas innecesarias. Estoy cansado. Y lo último que necesito ahora es lidiar con la curiosidad infantil de otro apóstol ancestro que se apodera de ellos. El chico no dio ningún golpe, derribando al hombre con dureza. Ahora, a menos que Witteknik tenga algo importante que decirme, espero que tú y esos francotiradores que has colocado observando nuestra conversación se vayan cuando esté a 1 metro de distancia de mi casa.
Dado que Shiro era esencialmente una parte no oficial del grupo Yakuza de Raiga Fujimura, casi se llamaba por su primer nombre con los policías que estaban en su nómina, que resultaron ser los policías que estaban a cargo de esta parte de la ciudad, ya que aquí era donde Raiga vivió. Los únicos otros policías que se atreverían a venir a esta área para patrullar serían los que se coló por la asociación para encubrir todas y cada una de las formas de taumaturgia durante la guerra. Esos agentes sabían quién vivía dónde, así que si este idiota hubiera sido uno de esos agentes, habría sabido que ya estaba tratando con el preciado secuaz de Bartomeu. A 3 cuadras de distancia, en uno de los edificios más altos de la zona residencial, el francotirador y el observador observaban y leían los labios de la conversación inmóviles. Realmente deberían haber elegido un lugar diferente para espiar la entrada principal del edificio. Elegir el lugar ideal para ver todo fue algo que simplemente gritó un aficionado. Shiro los descubrió poco después de salir del auto. La única razón por la que no dijo nada fue porque los servants allí serían capaces de lidiar con los disparos de francotirador fácilmente y no quería levantar más sospechas de las necesarias. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico o enojarse, el policía sonrió. «Oh. Entonces Lord Solomon ya te habló del trato. Si no lo hubiera hecho, te habría matado, habría dado la alarma y habría tenido a la mitad de los servants aquí detrás de la cabeza de tu maestro antes de que Meren supiera algo». El adolescente permaneció impasible. O, peor aún, podría haber llamado a Bartomeu. La sonrisa desapareció. Al parecer, incluso este títere sabía que no debía jugar con esa fruta prohibida. Cuidado, chico. No querrás empezar algo que no puedes terminar. Pruébame. Después de lo que he pasado estas últimas 2 semanas, soy más que capaz de terminar esta disputa si es necesario. Siempre puedo buscar otra muesca en mi cinturón mientras estoy en ello. Shiro dio un paso adelante, lo que provocó que el policía instintivamente retrocediera. Tú, por otro lado, ni siquiera mereces ser recordado. No te atreverías. El esclavo intentó subir la apuesta. Solomon confía en ti. Quiere que esto pase tanto como mi comandante. ¿Te atreverías a enojar a 2 ancestros en una rabieta infantil? El niño no se movió, sino que se acercó al desafortunado hombre. No tienen a nadie a quien culpar excepto a ellos mismos por tener la brillante idea de llevarla a cabo en el marco de una guerra con espíritus heroicos. Este es mi territorio. Me nombraron supervisor de este inútil acuerdo suyo, en contra de mi voluntad. Soy el que toma las decisiones hasta entonces, y estoy llegando al límite de mi paciencia al lidiar con ustedes, monstruos que irrumpen en mi vida, y asumiendo que no habrá repercusiones de ello. Fueron sus ojos los que realmente hicieron ver lo enojado que estaba el adolescente. Su brillo metálico parecía cambiar y fluir como metal líquido fundido, lleno de una naturaleza ilegible que era tan extraña como la de un apóstol ancestro. El policía quedó hipnotizado por su mirada y por el chico al que pertenecían. Dígale esto a su alardeado maestro si aún no está escuchando. No va a interactuar con nadie involucrado en la guerra fuera del mínimo indispensable. No va a interactuar con la guerra en sí, los participantes ni nadie relacionado con cualquier de nosotros en lo más mínimo. No intentará iniciar nada en Fuyuki, exponerse ni hacer nada que pueda poner en riesgo el trato y que él mismo sea conocido por alguien que no necesita saberlo si no ayuda. Yo informaré a Bartomeu y a la torre en su conjunto y le haré caer el infierno sobre su lamentable trasero pirata con tanta fuerza que incluso Rita Rosayen y Van Fem sentirán lástima por él. Al diablo con el trato y Solomon. El desafortunado siervo de Fina tragó pesadamente. Se había encontrado con muchas personas aterradoras desde que se unió al desfile, pero este chico era diferente. Había aprendido a no subestimar a los niños, no después de ver a Merem Solomon y al Trouge Brunstad en acción, pero este niño era diferente. No era un monstruo inmortal como ellos. Era humano, pero no. Cuanto más hablaban, más sentía el hombre como si le presionaran una cuchilla en cada arteria importante y vital que tenía. Este mocoso. Este pequeño psicópata inestable, realmente estaba dispuesto a enojar a 2 apóstoles ancestros si Fina no hacía lo que él quería. Su nuez subió y bajó una vez. Cristal. Si él sigue esas reglas, entonces defenderé mi parte en esta farsa sin quejarme. Nadie lo sabrá.
y nadie lo hará jamás. Shiro dejó que su mirada se detuviera en el hombre durante unos buenos 10 segundos antes de darse la vuelta y regresar a su casa. He dicho mi parte. Será mejor que no te vuelva a ver. Vete. El policía estuvo anclado en su lugar durante casi un minuto después de que la puerta se cerró frente a él antes de que lograra salir de ella. Alejándose rápidamente del edificio, encendió su radio. Estoy aquí. Se hizo contacto. Bien. Fina preguntó desde el otro lado. Cuéntanos sobre el chico. El policía hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir. Bartomeyoy es una perra más grande de lo que pensábamos. Solo ella puede salirse con la suya al llamar perro mascota a un maldito lobo. Oh, estoy tan uy. Por última vez, está bien Fujine. Shiro suspiró mientras le daba una taza de té a la mujer que lloraba. Estas cosas suceden. No es tu culpa. Pero ha habido un grupo de oficiales merodeando por el área durante los últimos días. Aunque no ha pasado nada en esta parte de la ciudad. La mujer resopló. El abuelo intentó hacer que desaparecieran, pero simplemente no quisieron escuchar. Rin y Saber no se perdieron el breve destello de alguna emoción que pasó por los ojos de Shiro antes de consolar a la mujer. Está bien. Se habrán ido una vez que las cosas se calmen nuevamente. Ya sabes que la policía tiende siempre a recurrir a las familias en busca de ayuda e información cada vez que sucede algo grande. Sí, tienes razón. Hubo un acuerdo tácito entre la mayoría de la policía y las principales mafias en las ciudades más grandes, no solo en Japón sino en toda Asia. Era una configuración que había estado vigente durante décadas y que no iba a desaparecer pronto. La Yakuza mantuvo a raya a la gentuza local y las guerras territoriales a un nivel dócil, y la policía se ocupó de los principales problemas delictivos, como asesinatos y cosas por el estilo. Mientras no causaran problemas importantes, a menudo hacían la vista gorda ante las acciones del otro para facilitarle el trabajo. Contrariamente a la creencia popular, la Yakuza prefería que el público en general fuera feliz y no miserable. Una población satisfecha significaba una economía activa, lo que significaba más dinero para ellos. No desangraron a su gente para reírse. Más bien pidieron una donación menor ocasional. Solo cuando los idiotas comenzaron guerras territoriales o el descontento estaba en todas partes, las cosas se complicaron. Sin embargo, es en parte culpa mía. No debería haberte llamado tan tarde y hay un toque de queda vigente. Shiro negó con la cabeza. No habrías llamado si no me necesitaras, Shiro. Nunca le pedirías a nadie que hiciera algo que tú mismo harías si pudieras evitarlo. Taiga sonrió débilmente. Sí, bueno, parece que no hago nada más que pedirle a la gente que haga cosas que no quieren hacer estos días. Él suspiró. La mujer le dirigió una mirada ilegible. Así que, después de todo, estás involucrado en lo que está pasando. Ambos adolescentes se congelaron. No actúes sorprendido. Probablemente ninguno de los dos se acordó, pero esto fue hace 10 años otra vez. La mujer mayor declaró con más madurez de la que normalmente retrataba. Desapariciones. Lugares por toda la ciudad desmoronándose, explotando o incendiándose. La policía no dice nada útil y hace aún menos. Demonios, la mitad de los chicos que trabajan para el abuelo ya están adivinando lo mismo. Ella les dio a ambos una mirada concentrada. Y en medio de todo apareció Kiritsugu, seguido por ti, Shiro. Si la memoria no me falla, tus padres también tuvieron sus desafortunados accidentes en esa época, Rin. Shiro, Rin estaba a punto de decir algo, solo para que el destinatario extendiera una mano y la interrumpiera. La habitación estaba tensa mientras el joven y la mujer se miraban fijamente, leyendo todo en sus respectivos lenguajes corporales. ¿Por qué haces esto, Shiro? Pensé que entendías que Kiritsugu no quería que siguiera sus pasos. Descubrió que Taiga sabía más de lo que había dejado entrever hace años. Ella no lo sabía todo, al menos eso esperaba, pero tenía suficientes puntos para conectarlos y ver una imagen. Ella sabía que la mayor Emilia era una ex asesina de su abuelo. Ella había descubierto que él estaba involucrado en algo similar hace 10 años.
Probablemente también había sospechado que sus largos periodos fuera de casa eran muy similares a cuando Kiritsugu también solía irse en viajes de negocios. No voy a seguir el camino de papá. Le prometí que no lo haría. Miró el té que tenía en las manos. Solo, papá renunció a todo para salvar a tanta gente como pudo hace 10 años. Se podría decir que me estoy asegurando de que los mismos errores no se repitan esta vez, y que no habrá una próxima. Veo. Taiga le dio una mirada casi inexpresiva. Entonces, ¿cuántos de esos incendios en la ciudad fueron culpa tuya? Se permitió parecer avergonzado y miró hacia otro lado. Técnicamente solo había prendido fuego a la montaña una vez. Pero luego vino la pelea con los casters. Y el momento en que le dijo a Luvia que incendiara el bosque. Y luego estaba la enorme franja de bosque que Saber cortó con Excalibur durante la pelea con Gilgamesh, personalmente, 1, indirectamente, al menos 3. 3. Técnicamente. Shiroguru. Quemaste la casa de Sakura. En realidad, esa fue una de las pocas veces que estuve en el lado receptor de las cosas. Fracasó espectacularmente en parecer inocente, Sensei. Por mucho que se lo merezca, Shirou realmente ha estado trabajando por el interés de todos. Rin intervino al ver que el dueño de la casa se encogía ante la ira de la mujer. Personalmente, quería arrojar a Luvia debajo del autobús ya que ella fue la que quemó la casa de Sakura, pero no valía la pena el dolor de cabeza todavía, lo quisiéramos o no. No se dijo, ¿y qué podría justificar que se incendiara la ciudad al menos 3 veces? La mujer gruñó. Shirou la miró fijamente a los ojos con convicción. ¿Recuerdas cómo me encontró papá? Ese desastre fue el resultado de que él detuviera el peor de los casos. Incluso después de 10 años, la marca del gran fuego Fuyuki quedó en aquellos que habían estado presentes para verlo por sí mismos. Verlo y oírlo eran cosas completamente diferentes. Taiga reinó en su agresión, no con miedo, sino con cara de póker. Era una mirada casi extraña en la mujer normalmente emocional. ¿Y por qué eres tú quien lo detiene en particular? Este no es el tipo de cosas en las que un niño, no, los niños deberían involucrarse. Taiga enfatizó la palabra mientras miraba a Rin acusadoramente. Shirou sonrió irónicamente, como si estuviera pensando en un chiste de mal gusto. ¿Por qué? Un montón de razones retorcidas. Demasiadas para contarlas, pero, para darte una idea de lo desordenado que es todo esto, esa chica que conociste, ella es la hija biológica de Kiritsugu. Los ojos de la mujer se dilataron hasta convertirse en meros puntos, su respiración se aceleró y su rostro se puso pálido. Ella está, pero ella también está involucrada en esto. Hay pocas cosas que podemos decir. Y una abrumadora cantidad de cosas que no puedo decir. No me voy a molestar en ninguna de las dos cosas. La expresión de Shirou se oscureció, sin dejar de mirar a la mujer que medio lo crió. Te estoy pidiendo ayuda, Fujine. No para la ciudad. No para la gente de aquí que ninguno de nosotros conoce. No para poner fin a la violencia aquí. Te pregunto si estás dispuesto a ayudarme a terminar lo que Kiritsugu empezó, y para ayudar a su hija. La mujer se rió. Era el tipo de risa breve que hacía una persona cuando no le quedaba otra opción, pero de todos modos le divertía la situación. Ella lo miró con fríos ojos marrones. Eres un verdadero trabajo, Shirou. Pensé que habías terminado con todo ese asunto del superhéroe. El adolescente sonrió sombríamente. No soy un héroe, Nesan. Solo soy un perro muy bien entrenado. Oh, Saber. ¿Podrías tener un momento de tu tiempo? Arturia levantó la vista de su proyecto para ver a Medea junto a la puerta de la habitación de invitados en la que se encontraba. Se había mudado allí cuando se enteraron de que Taiga vendría para que no hubiera distracciones. Por supuesto. ¿Pasa algo? La princesa pareció insegura de algo por un momento antes de avanzar y sentarse. Perdóneme por ser grosero, pero ¿puedo preguntarle cuál era su deseo para el Grial? Saber parpadeó sorprendida. Fuera lo que fuese lo que esperaba que le preguntara la mujer, su deseo no era uno de ellos. En general, se consideraba una regla tácita que los deseos de los Evans debían mantenerse en privado por decencia común.
Era algo privado y personal, algo que debería considerarse sacrosanto entre otros espíritus heroicos, ya que dicho deseo era su motivo para regresar del trono mismo para obtenerlo. Por supuesto, dependiendo del deseo y del individuo, también podría ser otra debilidad que explotar de una forma u otra, pero eso era un hecho. ¿Puedo preguntar por qué preguntarías sobre esto? El Grial aquí está contaminado e impuro. No veo ningún escenario donde lo usaría. Medea evitó el contacto visual. Yo deseo comparar el deseo de una leyenda importante como tú con el mío. Quería ver el impulso del mismísimo rey Arturo y ver lo que me faltaba como espíritu heroico. El rey de los caballeros parpadeó, una vez más sorprendido por el tema. Su impulso. Comparando los dos. La rubia sinceramente no supo responder al peculiar tema. Había abierto la boca para preguntar más, cuando su mente volvió a una conversación de hace casi una semana. ¿Quién dijo que eras el único que lamentaba este fracaso? ¿Que lamentaba hasta el fondo lo que había sido de tu orgulloso hogar? Si no eres humano debido al camino que tomaste, entonces seguro que yo tampoco lo soy, pero no me verás tratando de cambiar eso si las cosas van mal. Tus caballeros estaban dedicados tanto a ti como a tu país. ¿Crees que ellos no sufrieron tan bien como tú al final o crees que también fue de alguna manera su culpa? Esa vergüenza de que no pudieron cumplir con sus deberes en el futuro. Hogar, señor y parientes. La desesperación en sus corazones que tenían cuando derramaron la sangre de los demás por una razón u otra. No eres el único caballero de la mesa redonda que llegó al trono, saber. Y sin embargo, a pesar del hecho de que muchos de ellos eran famosos, dedicados, poderosos y comprometidos con tu reino tanto o más que tú, ninguno de ellos ha hecho lo que tú estás haciendo actualmente, en caso de ser convocados en esta guerra. Dudo que uno solo intente cambiar el pasado a pesar de lo comprometidos que estaban con su tierra y a ti no te importan en absoluto. Para ser honesta, todavía tenía que emitir un juicio final sobre la conversación. Fue una prueba reveladora, sí, pero las creencias de uno rara vez cambiaban con un solo argumento. Su deseo todavía era salvar su reino, pero aún estaba en debate si seguiría adelante con ello, si debería seguir adelante, con el Grial contaminado o no. No lo entiendo. Tu valor como espíritu heroico. ¿Qué provocó esto? Saber se aferró a la única parte de la solicitud de Caster que podría ganarle tiempo. Era una pregunta razonable, ya que no debería haber ninguna razón para que la princesa dudara de sí misma con este fin. Caster se tomó un momento para elegir las palabras correctas. Soy Medea de Colchis, pero quién soy y la persona a la que pertenece la mayor parte de mi leyenda son individuos diferentes. La mayoría de las pruebas que se me atribuyen, al menos en mi línea de tiempo, no son mías sino de otros. Una chica capaz que Jason me conocí poco después de que nos separamos y él pasó a ser yo para aumentar su fama y notoriedad. Se podría decir que soy una persona que accidentalmente llegó al trono gracias al esfuerzo de otra persona. Saber asintió lentamente, comenzando a tener una idea de hacia dónde se dirigía la mujer. Estás debatiendo si deberías haberte convertido o no en un espíritu heroico. Archer dijo que yo tenía tanto propósito en esta guerra como él. Que éramos similares, admitió el Servant. El rey contuvo una mueca. Había leído todo sobre la lengua mordaz de Emilia, pero esperaba que él se lo guardara para sí mismo, o al menos no lo usara para hacer las cosas más difíciles de lo que ya eran. ¿Y qué provocó esto en primer lugar? Por más frustrante que sea tratar con él no es el tipo de persona que se enoja con los demás al azar. No confío en ellos. Ninguno de ellos. Caster se esforzó por admitir sus problemas, apoyándose contra el marco de la puerta y agarrándose los codos en una postura relajada. El niño. El sirviente. Cada vez que aparece uno de ellos, usan o atacan a mi maestro y a mí. Me recuerdan demasiado a Jason, incluso si este último era un imbécil incompetente y egoísta que dependía más de los demás que de los suyos propios méritos. Siempre usando a los demás para promover sus propios objetivos, pero también me recuerdan en lo que podría haber llegado a ser la razón por la que caí tan lejos para empezar. La bruja de la traición. Saber asintió en comprensión. Sea como sea, ya deberías ser consciente de que los objetivos de Shirou coinciden con los nuestros.
Sus métodos son desagradables a veces, pero no irrazonables, al menos sin considerar a qué nos enfrentamos. Yo también he tenido que tomar decisiones difíciles en mi época como rey, donde los sentimientos y las vidas de mi pueblo se pusieron directamente en riesgo para mantener y proteger el reino. La escala es muy diferente, pero los problemas subyacentes son los mismos. No es su culpa que la guerra sea. No como pretendíamos. En cuanto a Archer, él tiene su propia agenda, pero tú no eres parte de ella, en todo caso, él no tiene una aquí. Me llamó mimada. La princesa rió amargamente. Cuando dejé a Jason y me quedé con mi tía, lo hice por mi propia violación. No pude quedarme con ese hombre o sus compatriotas ni un segundo más después de que mi tía me limpió de la influencia de Afrodita y recuperé mis sentidos, pero no tenía ningún otro lugar a donde ir. Traicioné a mi familia. No tenía nada que ofrecer excepto mi sangre contaminada y mi maldita artesanía, así que me quedé con Circe, me ahogué en las únicas habilidades que tenía y que valían algo, y me escondí del mundo. Hasta que morí como otro vivió con mi nombre. Arruinado. Cobarde. Desvergonzado. Lamentable. Había muchas cosas que aquellos con voluntad lo suficientemente fuerte como para convertirse en leyendas podrían llamar a la mujer. En primer lugar, uno que no es apto para ser un espíritu heroico. Saber fue uno de ellos. Sin embargo, al final, el rey de los caballeros no pudo evitar concluir que la mujer frente a ella era simplemente una víctima. La princesa de Cólquida simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y nació de la gente equivocada. Ella había sido un peón en todos los sentidos de la palabra. Y, sin embargo, la historia de una niña que fue conducida a un futuro indeseable por el bien de personas que no conocía era demasiado familiar para el rey. Quería usar mi deseo de volver a casa, aunque solo fuera por un corto tiempo. Quería disculparme por todo. Para decirle a mi padre la verdad. Cuando les dije esto a todos, ese maldito Archer cortó mi razón para estar aquí, mi existencia misma. Tuvo el descaro de decir que yo era como él. Saber estaba empezando a ver hacia dónde iba Archer con esto y el daño real causado. Deseabas saber qué quería yo del Grial como comparación, no, como prueba para ver que no eras como Archer. ¿Puedes culparme? La idea de que soy del mismo molde que ese hombre me hace sentir débil en el estómago. Caster negó con la cabeza. No es el individuo más simpático. Cerró los ojos y reflexionó sobre la situación. Ella podría dar su opinión ahora, pero claro, tal vez ambos podrían ganar más de la conversación si ella hiciera algunas preguntas por su cuenta. ¿Por qué no desear otra oportunidad en la vida? No ser como tu contraparte, sino seguir una tercera ruta. Ser la princesa, posiblemente incluso la reina de tu tierra natal. Con tus habilidades actuales, no sería difícil resistirse a la influencia de los dioses. Para sorpresa del rey, la princesa soltó una risa rápida y amarga. Un reino similar. Idéntico incluso, pero es otro tiempo. Otro mundo. No cambiaría lo que he hecho ni las víctimas de mis acciones. Los pecados que he cometido y las personas que abandoné seguirían siendo los mismos. Solo sería un intento infantil de reemplazarlos con extraños que se ven y actúan de manera paralela a aquellos que abandoné y deseché. No. Puede que no haya sido la princesa que ellos merecían o merecían, pero todavía tengo lo suficiente en mí para admitir que soy la que ellos tenía. Saber no reaccionó visiblemente a las palabras de Caster, pero por dentro su estómago se apretó con fuerza. Incluso si tus acciones los condenaron al final, incluso si tu tierra natal podría haber sido un lugar ideal si te hubieras quedado. Quizás en otro tiempo existió un mundo así. Es una lástima que el mío no lo fuera. Me hubiera encantado ver mi hogar florecer de esa manera. La mujer sonrió con tristeza. Pero ese no es mi mundo. Ahí no es donde están mis errores. Simplemente regresar y tomar otra decisión no hará que lo que he hecho desaparezca ni arreglará nada. ¿No deseas corregir tus errores? ¿Por tu hermano? ¿Por tu gente? Por supuesto que sí. Cualquier persona a la que le importe lo haría. Pero he hecho las paces con mis acciones. Admito que fui usado como una herramienta por los dioses, que maté a mi hermano, que huí de mi gente y me escondí como un cobarde. Lo que no puedo tolerar es que me pongan en esa situación nuevamente.
Y lo que quiero es el cierre de que mi hogar supiera la verdad sobre mí. Que los que conocí en mi infancia al final me recordaran como si fuera un egoísta. Y lamentable deseo, pero es mío de todos modos. Los recuerdos pasaron rápidamente por la mente de Saber. De miradas y susurros. De miradas acusadoras y gente descontenta. De sus caballeros dándole la espalda a ella y al país. Ella siempre había hecho todo lo posible para ser el rey ideal. Para emitir los juicios adecuados. Para hacer cumplir la ley. Pero la verdad sobre ella, el rey no comprende a su pueblo. Dejando a un lado su género, ¿qué sabían de ella? Su juicio y habilidad eran incomparables, incluso divinos. Pero, multitudes interminables la miraban con asombro y curiosidad. Respeto y servidumbre. Miedo e incertidumbre. Puede que el rey no haya entendido a su pueblo, pero fue lo mismo al revés. ¿Conoció alguna vez el pueblo a su rey? ¿Sus caballeros? Un rey debe ser más codicioso, reír más fuerte y estar más furioso que cualquier otro. Debe ejemplificar los extremos de todas las cosas, incluido el bien y el mal. Precisamente por eso sus súbditos lo envidian y lo adoran. Y por eso se enciende la llama de querer serlo. Como el rey puede arder en el corazón de cada civil. Las duras palabras del rey conquistador resonaron en su mente desde hace mucho tiempo, y no pudo evitar soltar una breve risa de autocompasión. Los ojos retorcidos de Berserker miraron fijamente los suyos. Palabras lastimeras escaparon de sus labios mientras él caía sobre su espada. Le había dolido más que ser apuñalada ver a sus caballeros abandonarla. Abandonar las ciudades de sus súbditos en busca de una ventaja táctica. Recibir constantemente noticias sobre quienes habían muerto esta semana y enumerarlos como números. Para que las acciones de Gwen y Lancelot lleguen hasta ella. Decidir ejecutar a su esposa. Para enterarse de la traición de Mordred. Pero ella permaneció impasible. Popa. Casi desvinculado de todo. Ella siempre tenía que seguir adelante, porque si ella no lo hacía, ¿quién lo haría? Una lástima. Habrías sido una buena reina. Las palabras escaparon de los labios de Saber, mucho antes de que ella se diera cuenta de que las había dicho. Ese había sido su error. Había estado demasiado alejada de su gente. Había intentado ser algo mucho más grande que la posición de rey, la posición diseñada y hecha para humanos. Sus decisiones en sí mismas eran correctas, ella y su gente lo sabían, pero la forma en que las tomó inquietó a todos con el tiempo suficiente. Los humanos eran criaturas egoístas y asustadizas. A pesar de lo que predicaban, ellos mismos tenían problemas, y mucho menos los no humanos. Incluso si ella estuviera de su lado e hiciera lo mejor que pudiera, solo habría sido cuestión de tiempo hasta que esa desconfianza llegara a un punto límite. Mordred simplemente explotó lo que ya estaba allí. Había olvidado esa parte vital de la naturaleza humana hacía demasiado tiempo en sus esfuerzos por convertirse en algo más. Caster no era la imagen ideal de un gobernante, pero habría sido una buena. Por el contrario, Mordred era bueno, un clon de Arturia, solo que con más defectos e inexperiencia en política. Es cierto que podría haber demostrado ser un rey capaz con el tiempo con suficiente entrenamiento, pero incluso entonces, las expectativas de Saber para su inexistente reemplazo eran tan irrazonablemente altas que ahora dudaba que alguien hubiera cumplido con sus estándares. Por otra parte, Gilgamesh y Alejandro eran tiranos. No aprobaba la forma en que gobernaban ni cómo se comportaban, pero hicieron al menos una cosa bien donde ella había fallado. Los dos habían ejemplificado al máximo su naturaleza humana, aunque de diferentes maneras. Como resultado, su carisma y el respeto de su gente hacia ellos eran incomparables. Si esos dos hubieran sido más dóciles en su temperamento, si no hubieran sido tan violentos e imprudentes en sus acciones, su legado muy probablemente habría eclipsado lo que tenían ahora en grandeza. Y en duración. Una reina. Caster parpadeó sorprendida con un toque de sonrojo en sus mejillas, sin esperar que Saber dijera eso. Eso es muy halagador, pero no tengo ningún interés en eso ahora. He pasado más tiempo como cuidador que como realeza. Mi hermano iba a heredar la corona de todos modos. Yo no. Una lástima. Saber también lo decía en serio. Mi deseo, no, con los acontecimientos recientes como han sido, me queda reexaminarlo.
Me temo que no sería bueno para ninguno de nosotros si te dijera lo que fue. Puede que siga igual, puede que hasta entonces no puedo satisfacer tu curiosidad. Mis disculpas. Veo. La princesa apartó la mirada abatida. Supongo que, dado lo que ha sucedido, es natural que incluso alguien como tú necesite un momento para dar un paso atrás y revisar. Es necesario de vez en cuando. No me avergüenza admitirlo. La rubia respaldó firmemente su decisión. En cuanto a Archer, supongo que ha notado tu desconfianza y desea que lo abordes antes de que se convierta en un problema. Por muy poco discreto que sea, tiene razón. Debemos tener fe el uno en el otro si queremos salir victoriosos. Por lo que tengo entendido, vas a desempeñar varios papeles difíciles e intensivos en nuestro ataque. De todos nosotros, eres el que menos podemos permitirnos distraernos. Lo sé, pero eso no cambia el hecho de que me siento incómodo cerca de ellos. Y Archer comparte esos sentimientos. Saber le dio a la desanimada mujer una mirada firme durante varios largos momentos. Y, repitió Caster, confundido. ¿Y qué? Si estás preocupado por tu valor como espíritu heroico, tu propósito aquí y la confianza de Archer, entonces la respuesta es simple. Simplemente continúa con la lucha de mañana lo mejor que puedas. Una pequeña, pero confiada y cómplice sonrisa se dibujó en el rostro del rey. Esta situación no se parece ya a las pruebas de nuestros compañeros. Si es así, entonces solo hay una cosa que un espíritu heroico puede hacer. Mostrar resolución y caminar hacia la guarida del infierno, sin dudar ni un momento para que el mundo a su alrededor colapsaremos junto a tus camaradas. Esa sería una solución adecuada si no fuera por el hecho de que, en primer lugar, me siento cómodo llamando a Archer camarada. Caster sacudió la cabeza con resignación. Soy una princesa. Una lanzadora de hechizos y guardiana de razas fantasmales. No soy un caballero. ¿Y crees que también me llevaba bien con todos aquellos con quienes trabajé? ¿Que todos aquellos con los que sangré se quedaron a mi lado, y mucho menos lo protegieron? Una delgada ceja se arqueó con escepticismo. La princesa vaciló. La leyenda del rey Arturo estuvo llena de traiciones. Lanzarote. Guinevere. Mordred. Conde Angres de Windsor. Morgana. Y eso sin incluir a los innumerables individuos desagradables con los que había tenido que trabajar en su juventud antes incluso de tomar la corona. Había una maldita razón por la cual su daga de invisibilidad, Carnuenan, fue una parte fundamental de sus primeros años de vida. Saber continuó. El hecho de que luche junto a alguien no significa que confíe explícitamente en él. Lo mismo ocurre con cualquier guerrero experimentado en el campo de batalla que se mueve con extraños. Lo que sientes no te convierte en la minoría, sino en el estándar. La princesa negó con la cabeza. Me gustaría compartir tu confianza, pero prefiero fallar por inexperiencia que ser apuñalado por la espalda por alguien que sospecho que lo hará. Al menos puedo culpar a lo primero por un rasgo que me falta en lugar de por ignorancia deliberada. El rey mantuvo su silencio antes de ceder. No puedo cambiar lo que ustedes dos creen o cómo se ven el uno al otro. Sé lo suficiente sobre Archer como para creer que él no plantearía sus preocupaciones a menos que pensara que era un problema. Tu confianza en ti mismo es una cosa, pero tu aceptación de con quien estás trabajando es otra completamente distinta. Dicho esto, creo que sus comentarios sobre tu personaje fueron injustificados. Hablaré con él sobre eso, y puede que eso facilite un poco las cosas, pero el resto ya será cosa de nadie. A usted. Los hombros de Caster se hundieron. No sabía exactamente qué esperaba al hablar con Saber sobre sus problemas, pero esperaba obtener más algo que esto. Aún así, esto era mejor que nada. Gracias. Lamento haberte hecho perder el tiempo con mis problemas. Saber sonrió y puso una mano en su hombro. No pienses en ello, Caster. Si uno de nosotros cae, todos lo haremos. Solo estoy haciendo lo que un buen camarada haría y debería hacer. No dejes que las palabras de Archer te duelan demasiado. Quise decir lo que dije. Tú lo harías. Habrías sido una buena reina. El pueblo te habría adorado. Nuevamente, tienes mi agradecimiento. Pensaré en tus palabras mientras esperamos.
parte de la energía y el aplomo perdidos antes, regresaron a la princesa exiliada mientras se dirigía a salir de la habitación, solo para detenerse por un momento, como si recién recordara algo. ¿Sí? ¿Tienes algo más en mente? Caster dudó una vez más, pero su lenguaje corporal indicaba que lo que la detenía esta vez era diferente que antes. Saber, sobre el chico, ¿crees que quiso decir lo que dijo antes? ¿Sobre fingir su muerte? Todavía tengo dudas sobre él, pero pareces tener la mayor fe en él por alguna razón. Saber parpadeó sorprendida, sin esperar que la conversación cambiara tan rápido. No pudo evitar asumir que había más en la pregunta de lo que la mujer estaba insinuando. Fingir la propia muerte es algo cobarde y deshonroso, especialmente para un líder de cualquier tipo. Es un truco cruel. Pero, un mal necesario también. Admito que he tenido que esconder a algunos aliados e informantes en veces por el bien de ellos y de los demás. El mundo no es tan indulgente como nos gustaría. No podrías tomarlos bajo tu protección sin sacrificios. Los griegos entendieron cómo era la política. Independientemente de la época que fuera, la codicia irracional de los gobernantes siempre fue constante. En algunos casos, hacerlo habría resultado en una guerra sin sentido. A veces es mejor mentir para mantener a todos contentos, por desagradable que parezca. Saber miró hacia un lado con una mezcla de vergüenza y molestia. En esta era, con los magos desenfrenados y la condición peculiar de Shirou, lo admito, me cuesta ver una manera para que él y aquellos bajo su cuidado prosperen, y mucho menos vivan, una vez que se difunda suficiente información. Por lo que tengo entendido, el patrocinador actual se opone ferozmente a The Apostles hasta el punto de ser irracional. Nadie con quien hable puede honestamente ver que las cosas terminarán pacíficamente una vez que ella se dé cuenta de lo que es. La reina de la Torre del Reloj tiene fama de ser un individuo formidable y bien establecido. Así que incluso Shiro es reacio a confrontarla de cualquier manera si es posible. Incluso mi maestro es cauteloso cuando habla de esa mujer. Debe ser muy capaz si evoca ese tipo de reacción en el niño. Caster cerró los ojos. Entonces, ¿eso significa que te ha informado de sus planes en detalle, o estás tan al tanto como el resto de nosotros? Saber negó con la cabeza. No. Hoy fue la primera vez que escuché sobre eso, pero tiene sentido que haya jugado con la idea. Creo que los cambios por los que ha pasado su cuerpo recientemente le han hecho entrar en pánico, incluso si no lo demuestra. Es inesperado, y es el tipo de persona que asumiría y se prepararía para el peor de los casos desde el principio solo para tener cuidado. Si no hubiera estado tan involucrado con la Torre del Reloj y esta mujer Bartomeu, y dudo que hubiera sido tan imprudente. Erupción. Sí, esa es una buena manera de decirlo. ¿Pasa algo? ¿Por qué estás tan concentrado en ese tema? Saber miró a Caster con interés, como si intentara pensar en algo más. La princesa decidió no volver a mirar a su interlocutor. Solo estoy recordando lo que me pasó a mí mismo. Después de permanecer en el exilio y ser reemplazado en Jason, supongo que se podría afirmar que también había fingido mi muerte ante el mundo. Aunque en mi caso supongo que se podría decir que fue por razones puramente egoístas. Hay que ser egoísta para hacer algo tan importante como abandonar la vida que se ha tenido. Es una acción de los desesperados. Las únicas variables entre los casos son la fuente de esa desesperación y lo que se obtiene al final. Saber se cruzó de brazos. Ya veo. Eso tiene sentido. Caster se dio la vuelta, su voz y su rostro ilegibles mientras lo hacía. Gracias por tus palabras, Saber. Me has dado mucho en qué pensar. Ella comenzó a desaparecer, volviéndose espiritual para poder moverse por la casa sin interrupciones. Sin embargo, una palabra de advertencia para el niño. Preparado o no, el dolor de abandonarlo todo no debe tomarse a la ligera. Comenzar una nueva vida significa matar la vieja. Me pregunto si podrá soportar morir una segunda vez. Oh. El techo tembló cuando Berserker aterrizó sobre él, la altura que saltó fue una tarea fácil para el nieto de un titán. Y justo cuando finalmente lograba disfrutar de la paz y la tranquilidad. Archer suspiró, sin molestarse en mirar a los visitantes. Pido disculpas. No tengo bocadillos a la mano.
Al principio pensé que tu actitud era simplemente un intento de alejar a los demás para que no intentaran acercarse a ti. Iria observó mientras su sirviente la bajaba suavemente. Ahora me preocupa que realmente seas tan grosero. Esto sucede con el tiempo suficiente. Te sorprendería saber cuántas personas mayores carecen de un filtro. Archer se encogió de hombros. Ciertamente eso explicaría tu mente. La albina no mostró temor ni inquietud mientras caminaba casualmente hacia el counter guardián. Y pensé que mi cabello se había vuelto blanco debido a mi magia. Gracias por iluminarme. No parecía importarle que ella se le acercara por detrás. A fin de cuentas, preferiría que ella no se acercara a él en absoluto. Solo escuchar su voz dirigirse a él con tanta familiaridad le trajo viejos recuerdos que realmente desearía haber permanecido perdidos en una invocación fallida o en la locura. Es una vista bonita, pero dudo que sea tan interesante. Si se había dado cuenta de que él no la quería allí, no le importó mientras miraba a su alrededor para ver la masa de Fuyuki en la distancia, con el río, el puente y la ciudad al otro lado. Nunca has estado en una vigilancia. Se supone que es aburrido, lo reprendió, todavía sin moverse. Lo único que muestran en las películas y programas de televisión es el último minuto cuando sucede algo. La mayoría de las veces estas cosas pueden tardar días. Pero si te pierdes algo importante, todo esto se desperdicia. Ella se detuvo a su lado, su voz más suave. Los dos observaron la ciudad en silencio durante varios largos e incómodos momentos. ¿Por qué estás aquí? Él lo rompió primero, algo raro en él. ¿Qué otro tiempo tuve? ¿Crees que Shirou me dejaría estar solo cerca de ti si pudiera evitarlo? Tenía razón. Dada la violencia con la que el adolescente actuaba con su homólogo mayor, fue casi un milagro que se permitiera sentirse cómodo con el Servant todavía estando con Rin. Es cierto, pero eso no respondió a mi pregunta. ¿Qué te hace pensar que hay más de una razón? Ella se volvió para mirarlo con una expresión ilegible. Quiero que hagas algo. Quiero hablar contigo. Quiero saber más sobre ti yo mismo en lugar de leer lo que papá escribió. Incluso quiero ayudarte si de alguna manera puedo. Archer dejó escapar un resoplido amargo. Ciertamente estás siendo codicioso esta noche. Ella puso sus manos en sus caderas e hizo un puchero. Soy tu adorable hermana pequeña. Mi trabajo es ser irrazonablemente codicioso cuando se trata de ti. Irrazonable. Sí, esa palabra resume bastante bien toda esta guerra. Él suspiró, sin seguir su ritmo ni siquiera molestarse en discutir en contra de ser su hermano. No estás poniendo esto fácil. ¿Cómo crees que me siento con todo esto? Iria frunció el ceño por un momento antes de dejar escapar todo el aire de su pequeño pecho en abatimiento antes de volverse impasible lentamente. Quiero que hagas la espada enjollada. Eso llamó la atención del sirviente. En realidad, ella le lanzó una mirada fría con sus ojos rojos. ¿Realmente crees que Shirou estaría en condiciones de pelear pronto si lo hiciera como está ahora? Ambos sabemos que es lo suficientemente terco como para seguir adelante con cualquier estúpido plan que haya inventado, y como dije antes, no hay manera de hacerlo. Nos permitirá acercarnos el uno al otro si puede evitarlo, y mucho menos te dará acceso a mi cabeza. Ella tenía razón y ambos lo sabían. La espada enjollada de Selretch era una bestia para proyectar en condiciones ideales. Incluso como sirviente, Archer quedaría un poco aturdido durante unas horas después de haber cometido el acto. Si Shirou lo intentara en su condición actual, no habría manera de que pudiera recuperarse completamente a tiempo para la pelea contra Caster, Avalon o no. La curación acelerada tendía a ser poco cuando se trataba de los efectos secundarios del caleidoscopio que deformaban la mente. Sabía que en algún momento veríamos algo de esa obstinada estupidez. Él sacudió la cabeza, ya de acuerdo con su evaluación. Si no actuaban ahora, entonces no había manera de que los dos pudieran hacer la proyección sin que su yo más joven fuera un dolor de cabeza. Casi sonaste feliz allí. Ella acusó. Solo imaginar las consecuencias cuando se dé cuenta de lo que hicimos. Debería ser interesante. Se encogió de hombros, como si no fuera su problema. Si comienza a señalar con el dedo, te arrojaré debajo del autobús. Eso no funcionará con él y lo sabes.
A pesar de que solo lo conoce desde hace poco tiempo, Ilya tenía bastante confianza en su evaluación de la personalidad de su hermano y de cómo pensaba. Sus acciones combinadas con las notas de Kiritsugu pintaron una imagen bastante detallada. No siempre podía decir cómo reaccionaría él ante las cosas, pero este escenario era bastante sencillo considerando todos los aspectos. Hablando de qué, es cierto. La lógica rara vez funciona con los estúpidos, simplemente respondió el sirviente, como si lo que iba a suceder no fuera su problema antes de que ella pudiera hablar. Él no es estúpido y lo sabes. Irracional a veces, sí, pero definitivamente no hasta los extremos a los que estás acostumbrado, señaló. Tienes razón. No mucho, pero no puedo discutir lo que dijiste, cedió. Apretó los puños. No le gustaba esa forma apática con la que la trataba. No era ella su hermana. Oni-chan, ¿qué viste en él? Sé que no te llevas bien con tu yo más joven, pero ¿por qué nuestro Shiro está tan inclinado contra ti? Ya se lo dije a todos, no lo sé. Él suspiró. Cuando nos miramos directamente, el efecto de sangrado alcanzó su punto máximo porque ambos éramos Shirobemilla, pero algunas de las cosas que pasaron entre nosotros no encajaban, a falta de un término mejor. Esas cosas que había chocado con el otro. Lo encontré molesto y estúpido, pero aparentemente el efecto fue más pronunciado con él, aunque no tengo forma de saber qué fue lo que lo enfureció tanto. Podría ser porque eres un espíritu heroico o un contraguardián. Ella sondeó, sacudió la cabeza. No. Si ese fuera el caso, entonces casi todos los demás Shirobemilla que he conocido habrían muerto o se habrían vuelto locos con solo mirarme. Entonces, ¿qué obtuviste de él que no tuviera sentido? Ella casi levantó las manos con frustración. Dejó de ser un héroe, respondió rotundamente, aunque apretó los puños con molestia. Se rindió y simplemente hizo lo que papá le pidió que hiciera. Papá. 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 Ese hombre siempre estaba detrás de los pensamientos del idiota. Es sinceramente ridículo. Ese hombre es prácticamente la fuente de un buen tercio de los problemas que tenemos. No entiendo por qué diablos adora tanto a Kiritsugu. Él te salvó, respondió Iya como si fuera obvio. Eso no cuenta para nada. Él me salvó de un error que cometió en primer lugar. Estás hablando de las acciones de un hombre equivocado que intenta redimirse por sus propias acciones. Fueron buenas acciones, pero en última instancia egoístas y sin sentido. Hubiera sido mejor si hubiera muerto entonces. Fueron palabras duras. Más cruel de lo que había hablado con nadie desde que lo convocaron. Como tales, podrían considerarse las cosas más sinceras que ha dicho. El homúnculo simplemente lo miró con dolor en los ojos. ¿Recuerdas algo bueno sobre Kiritsugu? ¿Sobre papá? ¿Acerca de su padre? ¿Sobre el hombre que lo crió como si fuera suyo? ¿Sobre la persona llamada Kiritsugu Emiya que era familia? El sirviente respiró profundamente y miró hacia la luna. Recuerdo la noche en que me salvó. Lo recuerdo luciendo tan feliz y preguntándose si alguna vez podría ser así. También recuerdo la noche en que murió. Sentado en el porche hablando de cosas sin sentido, y yo estúpidamente decidiendo lograr su objetivo. Un sueño que ya había logrado. Honestamente, me pregunto quién fue el idiota más grande en ese momento. Iya no dijo nada durante varios largos momentos antes de negar con la cabeza. Creo que tengo una mejor idea de por qué Shirou no te soporta. Pensé que era obvio. Soy un contraguardián y un tonto que vendió todo solo para matar gente por la eternidad. No. Su palabra fría y firme lo tomó por sorpresa, haciéndolo girar para mirarla por primera vez esa noche. Tenía los ojos hundidos, como si hubiera estado despierta demasiado tiempo y reprimiendo una gran cantidad de estrés. Sin embargo, a pesar de eso, ella lo miraba con una mezcla de lástima y decepción. Como si fuera un niño que había cometido un gran error, pero ella reconoció que probablemente nunca entendería la gravedad de su pecado. Lo que sospechaba era completamente estúpido y descuidado. Cualquiera estaría de acuerdo con eso, pero en el mejor de los casos solo molestaría a Oni-chan. Podrías matar a la mitad de la población mundial y él probablemente solo se horrorizaría con tus acciones, pero aún así no consideraría eres un enemigo si no actúas como tal.
No, él quiere matarte por otro error que cometiste, algo que para la mayoría es casi trivial, pero para él es como un sacrilegio. O imaginarse a sí mismo cometiendo sin importar cuánto tiempo haya pasado. El hecho de que existas, de que una versión de sí mismo realmente haya hecho lo que tú hiciste, te convierte en un error de la realidad en lo que a él respecta, siendo tú. Reconocerlo como él es el mayor insulto imaginable porque significa que reconocemos la posibilidad de que él pueda hacer lo mismo que tú en el futuro. Había certeza en su voz y acero en sus ojos. Ella quiso decir todo lo que dijo. ¿Y qué fue lo que hice que le resultó tan horrible? Honestamente, tenía curiosidad. Solo había un puñado de Shirobenilla con los que se había encontrado y que en realidad hicieron todo lo posible para tratar de matarlo por el simple hecho de matarlo. Normalmente se debía a un choque de ideales o había hecho algo para molestar a su otro yo más joven. No era frecuente que él fuera el receptor de las cosas. Ella lo miró con lástima. No. No tiene sentido decírtelo. No lo entenderías incluso si lo hiciera, y probablemente lo mencionarías frente a Shirou solo para evaluar su reacción o hacer que se enojara si te conviniera. No sabía qué le dolía más, si la mirada que ella le estaba dando o la falta de confianza en sus palabras. De todas las personas en la Quinta Guerra del Grial, Yasbiel fue la única a la que nunca había dañado de ninguna manera, aparte de no ser proactivo y tratar de salvarla de situaciones malas que sabía que se avecinaban. Es cierto que había traicionado a Rin y Saber de vez en cuando, pero eran fuertes. Siempre podía contar con ellos para encontrar una salida más o menos intacta a la mayoría de las situaciones malas. Pero Iria le había fallado. Había jurado protegerla y, sin embargo, ella murió justo delante de él. Penosamente. Poco a poco, a lo largo de un año. Y cuando ella se fue, ni siquiera le reprochó su fracaso. Entre los pocos recuerdos que recordaba de cuando estaba vivo, ese fue uno de los que se destacó más vívidamente. Ahora que lo pienso, la mayoría de los recuerdos que le quedaban no eran tan entrañables. El fuego. La muerte de Kiritsugu. La muerte de Iya. Su muerte. El único significativo que no estuvo saturado de dolor y pérdida, fue ese momento en el que Saber estaba parada junto a él, preguntándole si él era su maestro. Probablemente tengas razón. Él no discutió. No estaba a la altura y, considerando todo, no creía que valiera la pena el esfuerzo. Honestamente, estaba tan agotado mentalmente por esta guerra, que ahora había perdido la motivación para hacer casi cualquier cosa. Su respuesta desmotivada solo pareció preocupar aún más a Iria, cuando dio un paso hacia él y sostuvo su mano callosa con la pequeña y blanca. Podía sentir las pequeñas cicatrices y los gruesos parches de piel en todos sus dedos y palmas, resultados de innumerables horas de entrenamiento y batalla. No soy tu Iria, pero tengo la sensación de que a ella no le gustaría verte así. Lo sé. Pero esto es todo lo que soy ahora. Ni siquiera el Grial puede cambiar eso. Su mano apretó ligeramente la de ella, su pulgar frotando su piel como si memorizara cada sensación y detalle que había. Encontrarás una manera. Una manera que no sea estúpida. Una manera que funcione. Ella lo sostuvo con ambas manos ahora. Eres fuerte, Shirou. Un poco estúpido a veces, pero eso funciona para ti. Encontrarás algo. Solo, no lo olvides más. Por favor. Olvidar. Le habían pedido que hiciera muchas cosas durante sus interminables iteraciones en la guerra, pero esta probablemente era la primera vez. Nosotros. Fuyuki. Papá. La vida, tú mismo. Fue esa última palabra la que pareció tener más peso, incluso si él no entendía lo que ella quería decir con ella. Y ya, no me olvidé de mí misma. Lo tiré, trató de señalar el error en su declaración. No, no lo hiciste. Simplemente no quieres lidiar con eso porque duele recordar. Me duele recordar que Shirobenilla nos falló. Al igual que a mí me duele recordar a Kiritsugu Yamama. Su agarre se hizo más fuerte. No era nada para el espíritu heroico, pero incluso él podía darse cuenta de que ella se estaba esforzando por hacerlo al menos incómodo para él. Solo entonces se dio cuenta de que ella estaba tratando de no llorar. Ya no quiero que me olviden. No quiero que me deseche. Ni Shirou ni tú. Y no quiero que te olviden a ti tampoco. Archer no dijo nada.
No confiaba en sí mismo para empeorar las cosas si volvía a abrir la boca. Todo lo que hizo fue simplemente dejar que la chica se acercara a él y frotar distraídamente la parte superior de su cabeza con su brazo libre. Recordaba vagamente la imagen de hacer algo similar en el proceso. En una vida hace demasiado tiempo, en un mundo que era un sueño más vago que el que había abandonado. Puede que su cuerpo estuviera descansando en el auto que lo conducía de regreso a la casa de Rin, pero su mente estaba en otra parte. Se sentó en la colina de espadas, mirando hacia las tierras interminables donde las armas se alzaban reflejando la luz carmesí del sol poniente. Aquí siempre había habido espadas hasta donde alcanzaba la vista. Cada uno con su propia historia y vida, pero incluso alguien que no estuviera demasiado familiarizado con ella podría darse cuenta de que muchas cosas habían cambiado. Y eso no incluía el monolito gigante de una losa de piedra clavada en el suelo a poca distancia que se elevaba incluso sobre la colina en la que se encontraba. Por alguna razón absurda, la monstruosidad era mucho más grande aquí que durante la lucha contra Gilgamesh. Ahora había más armas destacadas. De pie e irradiando poder. Algunos tanto que distorsionaron la luz carmesí que reflejaban lo suficiente como para parecer de un tono diferente. El terreno también era ligeramente diferente. Su colina ahora era casi similar a una pequeña montaña, alcanzando su punto máximo por encima de casi todo lo demás como el único violador de las llanuras, que de otro modo serían interminables. La hierba de las tierras todavía estaba allí y era fuerte, pero la tierra ocasionalmente se partía, se hundía y se agrietaba, como si recientemente hubiera tenido lugar una gran batalla que perturbara la monotonía de las tierras mismas. Nada significativo, pero tampoco nada que pueda pasarse por alto. El mundo era más irregular y peligroso gracias a ellos, pero también le dio a la imagen general una textura adicional que parecía hacerla más viva en el proceso. La esfera de la realidad no estaba ni más ni menos completa que antes, pero al mismo tiempo se podía decir que ciertamente había más en ella de lo que había estado antes. Sin embargo, era sin duda un lugar pacífico, y Shirou lo aprovechó al máximo mientras se sentaba en la cima de su colina, de espaldas a la llanura de Excalibur con Kiritsugu, Maya y Natalia al alcance de su mano. Ya casi terminó, papá. Ya casi termina, le dijo a las espadas a su lado, casi como si realmente le permitieran hablar con su padre. Solo una pelea más. Solo uno más y luego tendría que lidiar con el resto del mundo. Pero eso estuvo bien. No le importaba el mundo. O la humanidad. No tenía ningún apego real y duradero a ninguno de los dos, incluso si abandonar ambos le dejaba un mal sabor de boca. La guerra y todo lo involucrado en ella fue su legado. Su responsabilidad. Su promesa. Todo lo demás era para él una nota a pie de página. Extendiendo una mano, innumerables armas y herramientas parpadearon apareciendo y saliendo de su posición al alcance de sus dedos. Para cualquier otra persona, las herramientas habrían desaparecido demasiado rápido como para verlas, y mucho menos analizarlas y examinarlas. Pero para Shirou, un parpadeo de tiempo era todo lo que necesitaba para saber todo lo que necesitaba y emitir un juicio. Más de 100 armas pasaron rápidamente por su inspección en menos de 15 segundos y, sin embargo, no todas cumplían con sus requisitos. Un profundo suspiro salió de sus labios. No iba a llegar a ninguna parte así. Necesitaba algo especial para Caster. Como humano, la cantidad de poder que tenía y lo que podía usar a la vez era limitada. Algo con una producción y un costo absurdos como Excalibur lo mataría si intentara usarlo en todo su potencial, y la mayoría de los otros noble fantasmas que había visto eran del mismo tipo. Gaedear fue una bendición, no había duda al respecto, pero necesitaba algo más por si acaso. Caster ya sabía que había sido atravesado por la maldita cosa 2 veces, y probablemente ya tenía una buena idea de lo que podía hacer, lo que significa que probablemente podría contrarrestarlo, lo que significa que podría matarlo antes de que él pudiera hacer algo al respecto. Entonces necesitaba una nueva arma secreta. El problema era que necesitaba algo que realmente pudiera usar durante largos periodos de tiempo sin preocupaciones. Los misterios pasivos o habilidades que se activaban con un costo mínimo eran el requisito mínimo. Luego vinieron las habilidades en sí y su relevancia para la situación en cuestión. Solo esos 2 puntos de referencia hicieron que casi toda su biblioteca única fuera inútil.
Había algunas herramientas que se habían acercado, pero también estaban malditas al santo infierno. A menos que tuviera ganas de renunciar a una parte de su alma o una porción de su brazo o ser poseído, eran completamente inutilizables como algo más que proyectiles. Aún así, incluso con el proceso de filtrado, todavía tenía un buen millar de armas por revisar que podrían tener la esperanza de ser útiles. No es que tuviera muchas esperanzas. Para ser honesto, ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Lo único que sabía era que necesitaba un truco nuevo y fiable, uno que realmente pudiera utilizar. Hasta que supiera eso, tuvo que pasar por lo que quedaba del proceso de filtrado uno por uno. En este momento, las mejores opciones que se le habían ocurrido eran un empate entre Gaebolg y Arondigt. Lo primero porque en realidad tenía suficiente prana para usarlo un par de veces si fuera necesario, y lo segundo porque el impulso que obtuvo, simplemente usándolo combinado con refuerzo y su hechicería de tiempo, probablemente podría permitirle luchar a la par con la mayoría de los Servants. Al menos físicamente. Por un ratito. Lamentablemente, todos en la guerra y su madre sabían lo que hacía Gaebolg en ese momento, y aunque Arondigt mejoró sus habilidades físicas, no le otorgó ninguna otra propiedad que fuera de particular ayuda a largo plazo. Además, ambas armas estaban tan malditas que le resultaba incómodo pensar en sostenerlas. Eso, y tenía la sensación de que a saber, no le tomaría muy bien que él usara el arma de Lancelot, con buena causa o no. Durandal quedó en tercer lugar, siendo indestructible y poseyendo 3 milagros y todo eso, pero al igual que Arondigt, era bastante limitado en su uso a largo plazo y carecía de versatilidad general. Además, era demasiado pesado para usarlo cómodamente, y era una copia de la Puerta de Babilonia, por lo que no tenía una historia con Roland a la que recurrir para hacerlo más fácil de usar. Y aquí pensamos que nunca más tendría que preocuparme por buscar un arma misteriosa o especial después de luchar contra Gilgamesh. Suspiró, revisando otras docenas de armas antes de permitirse un rápido descanso. Por capricho, 100 espadas sin nombre comenzaron a flotar del suelo antes de bailar en elaborados patrones sobre él. Era más un ejercicio mental que otra cosa, una forma de gestionar con seguridad una gran cantidad de objetos a la vez. Muchos otros magos emplearon ejercicios similares con sus misterios, para aumentar el control de sus misterios o realizar múltiples tareas a la vez, aunque obviamente no de esta manera en particular. En general, fue algo inútil, pero le permitió concentrarse en otra cosa por un tiempo y, con suerte, aclarar un poco su cabeza. Irónicamente, fue porque estaba sacando distraídamente cualquier herramienta que había a su alrededor que sintió un tirón en algo que pertenecía a la tierra, pero que era diferente al mismo tiempo. Era diferente. Desvió su atención del espectáculo flotante, casi instantáneamente despidiéndolos de donde estaban y devolviéndolos a las silenciosas tierras de abajo. Sus ojos bajaron hacia donde la normalidad ahora estaba sentada justo a su lado, como si hubiera estado allí desde el principio. Le tomó unos momentos reconocer lo que estaba viendo y algunos más para registrar su potencial. Extendió la mano para recoger el arma y la giró unas cuantas veces, permitiendo que su propósito y propiedades fluyeran en su mente. Shirou no pudo evitar sonreír a la vez de alivio y diversión ante la ironía de lo que tenía. Esto con lo que podría trabajar. Oh. Taiga contuvo un bostezo mientras miraba hacia las escaleras que conducían al templo de Ryudou. Luego, su mirada se desvió de izquierda a derecha hacia donde el bosque había sido quemado hace menos de una semana. No es que no pudiera decirlo considerando el hecho de que una persona todavía podía oler la madera quemada y las cenizas desde casi una milla dentro de la ciudad. Es demasiado pronto para esto. Ella refunfuñó, moviendo la caja llena de papeles y útiles escolares al azar en sus brazos. No estaba en absoluto fuera de forma, pero ni siquiera a ella le agradaba la idea de cargar toda esa basura subiendo todas esas escaleras. Normalmente, si una persona tenía una entrega, simplemente llevaba todo hasta la entrada trasera, pero los monjes allí eran bastante estrictos sobre lo que justificaba que las personas entraran por la entrada privada al templo. Cuando llegó a las puertas principales, la mujer estaba sudando bastante y respirando con cierta dificultad. Maldito seas, Kizuki. ¿Cómo te las arreglas para cargar todas tus cosas en este monstruo todos los días?
Me ayuda a dejar la mayoría de mis cosas en mi oficina y llevar solo lo esencial en mi maletín. El asesino convertido en maestro respondió desde el interior del recinto, sorprendiendo a la mujer por completo. ¿Qué? Watotototo hará. El tigre de Fuyuki casi perdió el equilibrio en lo alto de las escaleras, se agitó salvajemente y luego apenas logró recuperar el equilibrio, respirando mucho más fuerte que antes. Seguro. Deberías tener más cuidado. Es peligroso aquí arriba. ¿Y de quién fue la culpa en primer lugar? Le espetó la mujer con ira. Nadie les dijo que no sorprendan a las personas que llevan cargas pesadas en la parte superior de los 10 tramos de escaleras. Creo que solo hay 7 vuelos. El rostro del hombre era tan impasible como su tono. Era técnicamente cierto. Había 7 tramos de escaleras hasta la montaña, pero equivalían a aproximadamente 18 tramos si se dejaba de lado el edificio de oficinas de todos los días. Eso no me hace sentir mejor. El tigre rugió antes de marchar hacia él y entregarle la caja con fuerza. Estás tomando esta basura el resto del camino. El hombre no hizo ningún esfuerzo por discutir con ella, ya que automáticamente tomó la caja y esperó a que su compañero de trabajo se calmara. Ella no era la primera persona que estuvo a punto de sufrir un accidente en lo alto de las escaleras y no sería la última. Le tomó 1 o 2 minutos finalmente controlar su pulso, pero pronto Taiga volvió a estar bajo control. Caray, me las arreglo para llegar hasta aquí sin resbalarme con toda esa ceniza, y casi termino porque estás muy callado. Realmente deberían ponerte una campana. Intentaré rectificar eso. ¿De acuerdo? Sin esperar su respuesta, se dio vuelta y entró. Sí. Vámonos, sensei. La mujer lo siguió sin ninguna preocupación en el mundo, sin preocuparse en absoluto de que aparentemente estuviera caminando hacia el territorio de alguna perra psicótica que estaba usando el templo como su escondite y aparentemente tenía a varias personas, incluido Basset, como rehenes. Para ser honesto, a Taiga no le agradaba mucho Basset. La joven tenía demasiado complejo de inferioridad para su gusto, excepto cuando, sorpresa, Shiro estaba cerca. La chica parecía estar orgullosa del hecho de que ella era su maestra de artes marciales, no que Taiga pudiera culparla. Las dos mujeres se habían peleado una vez, cuando se habían dicho demasiadas cosas cuando él no estaba cerca. Puño a espada. Taiga había entrado asumiendo que tendría no una victoria fácil, pero sí sólida. Cualquiera que tuviera el sello de aprobación de Shirou no debería ser considerado un peso ligero, pero había una razón por la cual muchos artistas marciales afirmaban que un pugilista tenía que ser aproximadamente 3 veces más hábil que un usuario de espada para poder lograr una victoria sólida, y Taiga era 5 dan en Kendo. No había mucha gente que lograra llegar a ese nivel de habilidad, y mucho menos a su edad. Aún así, Taiga no esperaba que le entregaran su trasero en bandeja de plata. Pasaron 3 rondas más antes de que la mujer se viera obligada a admitir que Basset realmente era tan bueno y se lo tomara en serio. Pero eso solo significaba que quienquiera que lograra capturar a la irlandesa era un auténtico monstruo. Se las arreglaron para llegar a la habitación de Kizuki sin problemas. Taiga estaba un poco molesta porque Reikan no estaba presente, ya que actualmente estaba haciendo negocios con otros templos, pero pasó pronto. Entonces este es el material que mencionaste antes. El hombre miró el contenido y sacó lo que parecía ser una tarea al azar. Con todo este caos en la ciudad, me olvidé un poco de corregir algunas cosas. Ella sonrió disculpándose antes de aplaudir e inclinar la cabeza. Sé que estoy siendo egoísta, pero siempre eres tan confiable que pensé que podrías ayudarme un poco. Te lo compensaré. Cubriré el almuerzo. No. Almuerzo y cena. Kizuki, tan estoico como siempre, simplemente parpadeó antes de volver al papel que tenía en la mano y sacar un bolígrafo. Un consejo, Fujimura-sensei. Cuando se intercambian favores, siempre es mejor ver qué piensa la otra persona sobre el tema en cuestión antes de hacer ofertas y aumentar las apuestas. ¿Eh? La mujer miró confundida antes de darse cuenta de lo que acababa de decir. Espera, ¿quieres decir que harás esto gratis? Lo habría hecho si no hubieras decidido ya por mí.
No se molestó en mirar hacia arriba. La habitación se llenó con los débiles gemidos de una mujer inmadura durante unos buenos 15 minutos después de eso. Cuando llegó la hora del almuerzo, 3 horas más tarde, la pareja salió a la ciudad, dejando la habitación vacía salvo por los papeles esparcidos sobre la mesa. Bien. La voz de Caster exigió cuando Assassin se materializó en la habitación y comenzó a inspeccionar los papeles. Inglés e historia. Todo esto es trabajo escolar. Son profesores. Kiritsugu murmuró suavemente, rebuscando entre las sábanas. No parece haber ningún código. Si lo hay, no lo veo. Quizás haya un dispositivo o un hechizo que usaron. Sugirió la bruja. Si lo hubiera, lo habrías detectado. ¿O estás sugiriendo que alguien de esta época realmente logró pasar algo más allá de tus campos delimitados? Prácticamente podía oírla rechinar los dientes con molestia. ¿Y la caja? Su contenido. Un vistazo rápido y el contenido era todo lo que necesitaba. Nada inesperado. Más documentos e informes escolares. Si hubiera algo fuera de lo común, lo habríamos visto. Si la mujer fuera una espía, probablemente le habría dicho al hombre cuál fue el mensaje cuando salieron. Entonces, ¿a qué estás esperando? ¿Por qué no los sigues? Ella casi siseó. Me dijiste que revisara los papeles y la caja. Sus palabras fueron vacías y sin emociones, pero ni siquiera eso pudo ocultar el más mínimo indicio de satisfacción en su rostro cuando sintió que la perra apenas dominaba su frustración. Ya sé lo que te dije. Ahora te digo que vayas tras esos dos. Ahora. Con la última palabra, sintió que el primer sello de comando que ella usó con él en la guerra lo instaba a hacer precisamente eso cuando la conexión de la mujer con él se cortó. Sin duda ella no tuvo la paciencia para cuidarlo y vigilar cada uno de sus movimientos, cuando sin duda tenía proyectos más importantes en los que trabajar, lo cual también fue una pena. Porque si hubiera decidido observar cada uno de sus movimientos, habría notado que él sacó la pequeña caja de cartón que había forrado el fondo de la grande que se usaba para llevar todo lo demás y la metió dentro de su abrigo. Hermético. Compacto. Sin costura. Completamente discreto a menos que alguien mirara intencionalmente el fondo del contenedor original y dejara al sirviente completamente incapaz de determinar cuál era el contenido. Técnicamente, no le mintió a Caster. Realmente no había habido nada inesperado dentro de la caja. Al menos no para él, y aceptarlo no iba en contra de ninguna de las órdenes que ella había dado. Oh, estamos siendo vigilados. Me sorprendería que no lo fuéramos. Caster suspiró mientras trabajaba en el último glifo de Bloodfort Andrómeda. Era el tercero al que se dirigía en 15 minutos y apenas habían comenzado. Aparentemente su contraparte estaba tratando de hacer que la trampa fuera lo más potente posible y lo más rápido posible. ¿Es un familiar un asesino? Cuestionó Luvia, mirando a su alrededor con cautela. Probablemente ambos. Rin suspiró, frotándose el puente de la nariz. Ninguna de las dos durmió mucho la noche anterior. A pesar de las sugerencias de varias personas, decidieron ir con sus servants para la paralización diaria del noble fantasma. Ojalá no haga nada estúpido mientras estemos aquí. No tienes derecho a quejarte, refunfuñó Meren de manera inusual mientras miraba los edificios circundantes desde la azotea en la que se encontraban. No eres tú quien literalmente se desmorona durante el día. Caster te ha protegido con un campo delimitado. No estás en peligro de nada en este momento, argumentó Luvia con un poco más de calor del que pretendía. Desde la noche anterior había estado nerviosa, aunque pocas personas sabían por qué. Ella no expresó ningún deseo de responder cuando se le preguntó, ¿cómo lidian ustedes con que todo sea tan brillante, y mucho menos funcional? Se quejó el vampiro, protegiéndose los ojos del resplandor de la luz que se reflejaba en las ventanas. Podríamos decir lo mismo de tu lote y de lo oscuro que es por la noche. Deja de quejarte. Rin puso los ojos en blanco. Archer, ¿dónde están? El edificio con el cartel de galletas. Cuarto nivel desde arriba. Quinta ventana arriba, al menos ahí es donde estaba. El servant zumbó mientras observaba perezosamente a Assassin desaparecer en el edificio, habiendo notado ya que había sido descubierto. Por supuesto que se movería. No estábamos siendo sutiles después de que todos nos volvimos en su dirección.
Luvia suspiró. Solo un idiota permanecería en su lugar después de haber sido señalado así. ¿Algo más? Archer miró brevemente hacia algo que era demasiado pequeño o demasiado lejos para verlo antes de manifestar sin palabras una espada sobre su cabeza y dispararla como Gilgamesh. No por ahora. Este es el tercer día que hago esto y no es menos estresante en lo más mínimo. Rin negó con la cabeza. Hecho. Caster se levantó y miró a su alrededor en busca del siguiente sello más cercano. Era una buena manera de distraerla de sus pensamientos. Solo le tomó unos momentos encontrar su próximo objetivo. Archer, ¿hay algo de qué preocuparse en ese edificio? Miró la estructura a la que ella se refería y rápidamente la agarró estructuralmente. Nada de particular importancia en los 4 pisos superiores. Si Assassin o Caster hicieran algo más bajo que eso, ya lo notarías o podemos sacar a todos del techo antes de que nos alcance. Asintiendo una vez, los sirvientes y el vampiro saltaron sobre los tejados hacia la nueva ubicación a 100 metros de distancia mientras cargaban a los humanos. Por curiosidad, ¿hay otros campos delimitados o se han realizado cambios en este? Preguntó Meren. Incluso si lo hubiera, ¿crees que sería prudente mencionarlo mientras nos vigilan? Luvia intervino antes de que su sirviente pudiera hacerlo. Bostezó. ¿Por qué nos seguiste de nuevo? Rin miró de reojo al inmortal medio despierto. Porque molestará a como se llame en la montaña y le impedirá tener ideas mientras ustedes trabajan, murmuró. No estoy ayudando. Solo estoy mirando como un tercero. Es decir, a menos que ella haga algo estúpido. Entonces estaré de tu lado y convenientemente en su puerta. ¡Qué maravilloso!, murmuró la princesa mientras se acercaba al siguiente sello. Fue idea de Shirou. Meren no tuvo ningún problema en arrojar al adolescente debajo del autobús. Le gustó la idea sobre el papel, pero no era una persona diurna. Por supuesto que lo fue, refunfuñó el resto del grupo al mismo tiempo. Aún así, estoy algo sorprendido de que todos estos sellos estén en los tejados. El mayor miró a su alrededor con curiosidad hacia donde habían estado. No se equivocó. Desde el principio, todos los marcadores que encontraron para establecer Bloodfort Andrómeda estaban en la parte superior de los edificios de la zona. Es probable que haya más de unos pocos a nivel del suelo. En realidad, es probable que los más importantes, que sirven como base para el campo, estén allí, explicó la princesa. Pero este campo es excepcionalmente grande. Se necesitan más sigilos para cubrir ese espacio. Colocar marcadores en los techos es más fácil y eficiente para ampliar el alcance del campo. Eso y los sellos centrales que mencionaste probablemente estén rodeados por trampas de Assassin. Meren volvió a bostezar. ¿No significaría eso que simplemente estás paralizando el tamaño del noble fantasma y no su potencia general? Arquero frunció el ceño. No te preocupes. Cada vez que interrumpo un sigilo, también realizo una retroalimentación en el sistema, debilitándolo en general y dándome una idea de dónde están los siguientes más cercanos. No puedo destruir el campo por completo si mis otros lo apoyan. Pero puedo paralizar su desarrollo. Soy más experto en campos y territorios limitados que ella. ¿Alguna posibilidad de poder poner el campo en su contra de alguna manera? Rin sondeó. Hay un límite en lo que puedo hacer, niña. Este no es un campo limitado normal, sino un noble fantasma anclado en la psique y la historia de Rider. Incluso si fuera convocado con toda mi capacidad, el tiempo que tomaría alterar este misterio para mi ventaja no sería razonable. Valió la pena el intento. Archer se encogió de hombros, aunque dado su tono estaba claro que no tenía fe en que Caster hubiera podido lograrlo en primer lugar. No es muy pensado, zumbó una voz incorpórea, haciendo que todos se pusieran nerviosos. Archer, advirtió Rin. Lo veo. El Servant se posicionó entre el grupo y Assassin, quien se había escondido en un edificio diferente al que lo habían visto antes. No fue tan estúpido como para permitir que las palabras de la bruja lo distrajeran de una amenaza que aún no ha desaparecido. Como si mi cabeza no me estuviera matando lo suficiente, ahora tengo que escuchar a este hablar otra vez. Meren gimió en voz baja, malhumorado. ¿Por qué nos has honrado con tu atención, Caster? Preguntó Luvia en voz alta. Seguramente tienes fe en Assassin. Tengo fe en que hará todo lo posible para anular mis órdenes.
La respuesta del sirviente fue amarga. Parece que todos hemos aprendido que los Evans, que llevan el nombre de Milla, son bastante difíciles de controlar. Aparentemente también tenemos una tendencia a ser convocados con frecuencia por mujeres irracionales, añadió Archer a la conversación, sin importarle las miradas sucias que recibió al hacerlo. La bruja no agradeció al caballero rojo con una respuesta. Deseo discutir algunas cosas con mi homólogo. No hay nada que discutir. Ambos sabemos que es el Grial y a qué conducirá a su uso, pero persistes en completarlo. Peor aún, has recurrido a usar a tu propio maestro para lograr tus objetivos. ¿Has estado a la altura de su título? La princesa rechazó firmemente la petición de su homólogo. Entonces hablaré mientras continúas huyendo y escondiéndote como siempre lo has hecho. El tono del enemigo bajó más de unos pocos grados, y sus palabras hicieron que la princesa se estremeciera. Dado que compartimos los mismos orígenes, en cierto modo comprendo tus terribles experiencias. Por respeto a eso, te concederé esta única oportunidad de postularte. ¿A dónde? Una vez que se use el Grial no habrá lugar seguro para nadie. Tu promesa es vacía. La princesa enderezó su postura. No tienes ningún propósito aquí. No eres un guerrero. No eres un salvador. No eres un héroe. Eres un cobarde que heredó un nombre maldito que no mereces. Simplemente has sido engañado y arrastrado a esta pesadilla muy parecida a cuando Jason llegó. No es diferente de entonces. Esta es tanto tu lucha como la tarea de Jason era nuestra. Acepta mi misericordia y huye. No ofreceré esto por tercera vez. Se dieron cuenta de que estaba diciendo la verdad, aunque solo fuera por la molestia y la frustración en su voz. Sus palabras sonaron fieles a la princesa. Ella no era una heroína. No tenía ninguna obligación de ayudar a la gente de aquí. Ella era simplemente otra tonta que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Realmente fue como con Jason otra vez. Sería utilizada, y solo terminaría cuando la desecharan o escapara por sus propios méritos. Nunca terminó. Sus pensamientos, al igual que los de todos los demás, fueron interrumpidos por una breve risa divertida de Archer. ¿Estás entretenido con esto, Archer? El contraguardián se encogió de hombros, sin levantar la vista ni apartar la vista de donde se escondía su padre. Un poco. Me parece irónico cómo estás criticando a tu otra persona por ser un cobarde cuando eres tú quien suena bastante desesperado por lograr que ella acepte ese trato mediocre tuyo. Realmente suena como si tuvieras más miedo de toda esta situación que ella. La princesa aquí es una mocosa mimada en comparación con el resto de nosotros, pero al menos no pretende dominar a todos mientras es claramente una mendiga. La intención asesina en el aire era palpable. Claramente había tocado un punto sensible. Un mendigo. Arquero. La princesa no sabía qué hacer con las acciones del contraguardián. Suenas muy sorprendido. Es un papel con el que estás íntimamente familiarizado, ¿no? Tomar lo que no es tuyo. Robar sobras. Correr de un lugar a otro sin un hogar del que hablar. Conservar todas las posesiones que te quedaban. En un agarre mortal que rivalizaría con el de un maestro de la espada y su espada. Cualquiera que conozca la historia de la bruja de la traición está familiarizada con ella. Archer se encogió de hombros como si sus palabras no tuvieran consecuencias. Lo admito, has demostrado ser bastante hábil en la práctica. Asesino. La velocidad de la bala que apuntó a la cabeza de Archer solo fue igualada por las habilidades de rastreo del objetivo. El sonido del proyectil reflejado en Kamchou fue claro para que todos lo escucharan, al igual que el pequeño pulso en el aire que lo acompañaba. Kiritsugu puede sobresalir en asesinatos sigilosos, pero su efectividad se vio significativamente obstaculizada contra un Servant que lo superó en términos de combate a distancia. Más aún cuando dicho oponente podía rastrear fácilmente cada uno de sus movimientos en dichos rangos. El prana aumentó. Se dijeron palabras. Todos estaban listos para moverse en cualquier momento. Debo interpretar tus acciones como una señal de que las hostilidades se han reanudado, Caster. Meren preguntó con curiosidad, más molesta que en guardia. Tu sentido del tiempo tiene mucho que desear. Por un momento, aquellos allí realmente pensaron que la bruja rompería el alto el fuego en ese mismo momento. No te he escuchado responder, princesa.
te quedarás con estos tontos? ¿Serás utilizada nuevamente por razones y objetivos que no son los tuyos? La princesa de Colchis miró fijamente a Archer con una mirada ilegible durante varios largos momentos antes de volverse hacia el cielo con su respuesta. Sí. Huí del hombre que arruinó mi vida y trajo un velo que mancillaría mi visión del mundo como lo hizo con la tuya. Elegí huir entonces, y elijo no hacerlo ahora. La decisión siempre ha sido mía. No, el nuestro lo que vino con ellos es nuestro castigo por hacerlo, pero eso es algo que aceptaré sin dudarlo. Aceptaré el hecho de que me escapé. Así como tú deberías aceptar el hecho de que no lo hiciste. G. Archer se permitió reír brevemente una vez más. El odio en la voz incorpórea envió escalofríos por la columna del maestro. Era como si el sirviente hubiera puesto poder en esa palabra insignificante para convertirla en una auténtica maldición. Traté de ser cortés y respetarte como otra versión de mí mismo, y me arrojaste mi oferta a la cara. Esto es lo que me pasa por intentar razonar con un cobarde. Bien. Que así sea. Morirás con el resto de los tontos y esta ciudad muy pronto, entonces mi deseo finalmente se cumplirá. ¿Aún quieres usar esa cosa maldita para cumplir tu deseo? Rin casi gritó. Niña tonta. Debido a que el sistema está maldito, estoy seguro de que superará mis expectativas. No podría haber construido una configuración más apropiada para cumplir mis deseos, incluso si tuviera décadas para prepararme. La rabia en la voz de la bruja se había alimentado de la malicia salvaje que ella ejemplificaba ahora. ¡Qué molesto! Quiere que el mundo arda en el proceso de cumplir su deseo. Arquero frunció el ceño. Se ha vuelto loca. No hay otra manera de explicarlo. Luvia no pudo evitar estremecerse. La idea de un ser van loco con un poder casi ilimitado podría helar la sangre de cualquiera. Bueno, si antes no había una razón para matarla definitivamente, ahora tenemos una. Merem lo notó, su expresión y tono completamente ilegibles. Ah, sí. Eso me recuerda. El chico. Sin duda intentará mantener las bajas al mínimo. Está en su naturaleza, dado a quien tengo bajo mi mando. Prácticamente podían oír la sonrisa de la perra. No me gusta cómo suena eso. Rin se preparó para cualquier cosa. Rider. Te lo ordeno con este sello. Si alguien se acerca a ti con Rulebreaker, mátate. Los que escuchaban no pudieron evitar palidecer ante la declaración. Asesino. Te lo ordeno con este sello. Si alguien se acerca a ti con Rulebreaker, mátate. A Shirou no le va a gustar esto. Merem frunció el ceño. Perra, gruñó Luvia, con las manos apretadas con tanta fuerza que las uñas le cortaron las palmas. Envíale un mensaje al chico. La voz engreída de Caster sonó en sus oídos. Incluso si de alguna manera me arrebata la victoria, no salvará a nadie. Yo me aseguraré de ello. Oh, bien. Preguntó Shirou mientras todos se reunían en la sala de estar de Rin esa tarde. Faltaba menos de una hora para que anocheciera. Ella usó sus sellos de comando para que Rider y Assassin se suicidaran si intentamos liberarlos para que se metan en nuestra piel. Rin frunció el ceño mientras se sentaba. Ella realmente lo hizo, incluso si nos dio la opción potencial de explotarlo para obtener una ventaja. Ella miró a su hermano. Sé que dijiste que deberíamos estar preparados para que la bruja use los sellos de comando contra nosotros para obtener una ventaja psicológica, pero aún así. Ella quería ponernos nerviosos. Una demostración de poder. Una ventaja mental. Un alarde. Es algo que los magos hacen todo el tiempo y ella no es diferente. Cuanto más sucio, mejor. O te preparas para lo peor o predices lo que van a suceder. Probablemente lo haga de antemano. Luvia se hundió en su asiento, exhausta. Sabía que la bruja podría haber hecho esto en el momento en que se corrió la voz de que había robado los sellos de comando, pero presenciarlo en acción era otra cosa completamente distinta. Ninguno de ustedes ha tratado de ocultar el hecho de que preferirían evitar matar a los otros servants si pudieran evitarlo. Ella simplemente usó eso para tratar de obtener una ventaja. Está claro que se está agarrando a un clavo, ardiendo por cualquier centímetro adicional que pueda conseguir, declaró Archer desde el rincón más alejado de la habitación. Esta fue probablemente la única vez que Shirou toleraría estar en la misma habitación que él.
Especialmente después de que casi habían llegado a las manos nuevamente antes, cuando el niño se enteró de su truco y el de ella al producir otra espada Jeweled. Nadie se molestó en señalar que hablaba con todos los presentes como si fuera diferente. Sabían que era verdad. ¿No es Lancer también? Shiro empujó, ignorando lo que todos los demás decían al respecto. No. Luvia negó con la cabeza. Probablemente supuso que estaría en una mala posición si explotáramos sus órdenes para nuestro beneficio. No tenemos una conexión tan fuerte con él como la tenemos con los demás. No puede arriesgarse a perderlo por solo una ventaja mental. Dejarlo fuera de los comandos confirmó prácticamente todo lo que asumimos que iba a hacer. Rin supuso. No podía decir qué se creó exactamente desde donde estábamos, pero sin duda había un misterio latente alrededor de la entrada al templo, y que Lancer estaba vinculado a él. Agregó Caster, sabiendo que pronto se lo preguntarían. Parece que su suposición sobre el uso de la maldición gaélica modificada fue correcta. Ella me recuerda a Morgana. Cruel y viciosa hasta el extremo, pero que piensa en el futuro, afirmó Sabre objetivamente. Y ella no se dio cuenta de los cambios que hiciste. No se alejó de Caster. La sirvienta negó con la cabeza. No. Me aseguré de que mis misterios fueran difíciles de notar y entretejidos en el noble fantasma de Rider. Los cambios fueron mínimos para empezar, y tomaría demasiado esfuerzo encontrarlos sin saber qué buscar. Rider probablemente podría decir lo que hice, pero es poco probable que ella coopere con mi otra persona y no diga nada. Bien. Hablando de preparativos, ¿Saber ha terminado de practicar por su parte? Preguntó Luvia. Ha aprendido a realizarlo de manera consistente y confiable. Suficiente al menos por esta noche. Sakura asintió. Tiene un talento sorprendente y aprende rápido para ser un principiante. Dije que no practicaba el oficio. Nunca dije que no sabía algunas cosas al respecto, se defendió el rey con severidad. Si eso es cierto, entonces, aparte de los últimos ajustes de los que hablamos en el plan, y los hechizos de apoyo de Caster y el movimiento para luchar, todo está en su lugar. Rin miró cautelosamente a su alrededor. La habitación estaba ominosamente silenciosa. Lo lamento. Todos se volvieron hacia Shirou. No sé si alguna vez podré decirlo suficientes veces para expresar lo que siento por involucrar a todos en esto. He cometido errores. Debería haberle dicho a la gente lo que estaba haciendo. Debería haberlo hecho. Te advertí que algo estaba mal. Debería haber hecho muchas cosas, pero no lo hice. Lo mejor que puedo hacer ahora es seguir adelante y hacer todo lo posible para asegurarme de que todos salgan de este lío de una sola vez. No garantizo nada. Ni vuestras vidas ni la mía. No cuando tantas cosas todavía pueden salir mal, pero solo quiero que todos sepan que tengo la intención de poner todo en esto sí. Shirou. Cállate. Rin lo interrumpió sin ninguna vergüenza. Rin. Sakura se volvió hacia él sorprendida, al igual que todos los demás. Todo esto está jodido, afirmó rotundamente el Tosaka. Pero no fue tu culpa. El Grial nos eligió como maestros, y se garantizaba que 3 de nosotros estaríamos involucrados a menos que muriéramos antes, ya que somos miembros fundadores de la familia. Los Ainsburn convocaron a Avenger y arruinaron el sistema. Archer es un idiota. El vampiro hace lo que quiere sin motivo alguno sin decírselo a nadie y mete ratas en las casas de la gente. Oye, hizo un puchero Meren. Todos lo ignoraron. Kirei es un bastardo retorcido. Gilgamesh es un idiota pomposo y dominado. La bruja es una perra egocéntrica. Y cuanto menos se hable de Souken, mejor. En lo que a mí respecta, de lo único que eres culpable es de tratar de resolver todos los problemas tú mismo, sin decirle nada a nadie y asumiendo la culpa, pero incluso entonces tienes la excusa aceptable de estar bajo la vigilancia de Souken durante 2 años. Terminó su crítica a cada molestia que habían encontrado hasta ahora. ¿He extrañado a alguien? Eres un anfitrión terrible con mal gusto en la decoración. Luvia rompió el silencio con una pequeña sonrisa forzada. Correcto. Y Luvia apuñala por la espalda a amigos y clientes cuando no es una inútil, dijo la presentadora terminando su perorata sin dudarlo.
El punto es, Shirou, de alguna manera, ya sea por tu terquedad, habilidades, paciencia, locura o pura y estúpida suerte, todavía estamos aquí a pesar de todo lo que podría habernos aniquilado antes de que tuviéramos siquiera la esperanza de saber qué es lo que pasó. Estaba vivo. Intacto. Cabreado, sí, pero aún podemos hacer algo al respecto. Y seré la primera persona en decir que de ninguna manera habría podido lograrlo. Mucho incluso si tuviera tanto tiempo para prepararme y planificar como tú. No habría podido hacer nada. No con lo que me hizo el abuelo, estuvo de acuerdo Sakura. Esta fue originalmente una guerra diseñada para magos. Cuando se cambió esa premisa fundamental, debería haber sido obvio que un mago sería y no debería ser el vencedor. Incluso si las reglas ya no se siguen, ese hecho aún permanece. Una vez que los maestros si fueras elegido, era natural que salieras victorioso. Luvia le dio a Rin una mirada asesina por su comentario inicial y no porque no quisiera hacer contacto visual con él. Incluso si hubiera ganado, al final habría muerto. Iria sonrió débilmente. Sé que lo que vamos a hacer fue técnicamente idea de papá, pero tú fuiste quien hizo todo el trabajo duro. Será bueno tener familia cerca otra vez. Seiya y Leisri hubieran querido lo mismo. A pesar de lo enfurecido que estoy por haber sido utilizado contra mi voluntad, una vez más, admitiré que no eres tan irreflexivo y tonto como Jason o los demás de mi época. Mientras esta sea la última vez que me vea obligado a hacerlo. Ocúpate de tus planes, seguiré tu ejemplo. No hagas que me arrepienta de mi decisión. Caster le dirigió una mirada ilegible. Juré por mi espada que te ayudaría en tus pruebas, y no me retractaré ahora. Saber declaró con orgullo. Hace mucho que has demostrado tu valía. Es un honor para mí caminar junto a ti en esto. Archer no dijo nada. Simplemente permaneció al fondo de la sala y escuchó a los demás apoyar a su homólogo. Afortunadamente, Berserker tampoco dijo ni hizo nada y todavía estaba en forma espiritual. No habría podido caber fácilmente en la habitación. Si todavía tienes ganas de disculparte o mencionar algún otro problema con el que probablemente tendremos que lidiar después de que Caster termine, hazlo más tarde. Rin encontró los ojos de Shirou y lo retó a apartar la mirada. Tenemos una guerra que ganar. Magus Killer. La habitación quedó en silencio mientras todos se concentraban en Shirou. 5 segundos. 10. A los 15 años, el joven se permitió soltar una pequeña pero seca risa. Casi parecido a un ladrido. Dejó caer la cabeza, temblando con amarga diversión, como si apenas entendiera por qué estaba entretenido en primer lugar. Momentos después, el sudario rojo que siempre llevaba sobre él serpenteaba alrededor de su cabeza, ocultando su apariencia al mundo. La única parte de su rostro que alguien vio cuando volvió a mirar hacia arriba fueron sus ojos plateados fundidos. No estaban calientes. No fueron amables. No fueron perdonadores. Termina todos los preparativos que te quedan. Empaca liviano. Come liviano. Esta noche quemaremos a una bruja. Merem no pudo evitar sonreír ante el comportamiento de su amigo. Se había perdido la batalla contra Gilgamesh, pero no había manera de que se perdiera esto. Ni siquiera para el mundo. Oh. La bruja de la traición sonrió mientras miraba su obra. Ella podría trabajar con esto. Ella podía controlarlo. El chico no sería capaz de predecirlo. Marqué. Lo que Shirou realmente se coló en el templo. Caster estaba entrando en pánico. Aleatorio. Ella había apartado sus ojos de Assassin por solo un momento después de ordenarle que fuera tras los profesores y luego nada. Aleatorio. Su sirviente había desaparecido por completo de su rango de detección casi al instante. Sin conexión mental. Sin prana. Diablos, ella ni siquiera podía decir si él abandonó sus campos delimitados o no. Había revisado el salón donde habían estado los maestros antes y no encontró nada más que papeles e implementos escolares al azar esparcidos por todo el salón como si los hubieran tirado de un contenedor. Aleatorio. Había encontrado una manera de escapar de su control y ahora ella estaba atrapada aquí con él. En algún lugar. Ella podía sentirlo. Sus fríos ojos muertos estaban sobre ella. Aleatorio. Tenía que encontrar una manera de matarlo o encontrarlo rápidamente.
No debería ser difícil. Era un hombre de esta época. Menos que un novato en los caminos de la taumaturgia. Seguramente con su amplia gama de hechizos, notas y herramientas que la rodeaban en su taller podría rectificar la situación fácilmente. Aleatorio, aleatorio. Esperar. Desde cuando tiene en su taller una caja de cartón de algo antiguo y atemporal. Assassin miró el cuerpo de su antiguo maestro mientras desaparecía. Al diablo con los fantasmas nobles y la magia ilimitada. Regálale una caja de cartón cualquier día de la semana. O marque. Magia más caja igual mierda. Kiritsugu se paró frente a Caster y sostuvo el paquete frente a ella. Esto estaba escondido dentro del paquete del maestro. Ese chico estúpido. Debería haber sabido que no debía intentar pasarme algo a escondidas. La bruja intentó prenderle fuego, solo para que su hechizo no respondiera por completo a su hechizo. ¿Qué? ¿Me permitirá? Assassin sacó un cuchillo de caza y lo hundió en el contenedor, o lo habría hecho si no hubiera sido claramente detenido a menos de 1 centímetro por el contenido. Los dos servants más débiles lentamente se miraron desde la caja, que ahora gruñía de una manera familiar y aterradora. Amo a mis hijos, declaró Assassin sin emoción en su voz, pero con lágrimas de orgullo en sus ojos. Odio a tus hijos, afirmó Caster sin rodeos. Aparentemente, Berserker se ofendió mucho al ser apuñalado con cuchillos ineficaces, ya que salió de su pequeño contenedor y procedió a destruir literalmente todo lo que había allí. Caster ni siquiera se molestó en intentar defenderse. Simplemente ya no quería lidiar con esta mierda. Como siempre, gracias Wayfarer por la versión beta. Mucho más en este capítulo. Mucho. No puedo creer que no pensé en las referencias de MGS para las cajas de cartón durante el último capítulo. Mucho potencial desperdiciado. Un capítulo más corto de lo normal, pero eso es de esperarse ya que quería sacarlo del medio. Personalmente quería tener una escena en esto donde Rin básicamente dice a la mierda Y. Bueno, se folla a Shiro antes de la pelea final, pero simplemente no encajaba en ninguna parte. Puedo reubicarlo para más tarde. Ok, entonces todos se quejan de Luvia y el contrato exitoso y toda esa tontería. Solo detenerlo. Ya le expliqué por qué lo hizo, y las circunstancias, y todo eso. Que tiene sentido. Está en el carácter. Hace que Luvia no sea un cachorro enamorado que es completamente incompetente cuando se le pone en una situación difícil. Deja de quejarte y vuelve a leer los capítulos 40. No lo estoy justificando más de lo que ya lo he hecho. Entonces, sé que tengo un patrón de 6 meses de FFD y TTRT, pero... sí. Un capítulo más de FFD. Ustedes están recibiendo un trato especial. La pelea épica final, llena de travesuras, tirones de culo y latigazos por todos lados. Adoradme por mi generosidad, masas ingratas. Y sí, voy a doblar un poco 1 o 2 reglas de Nasuverse en el próximo capítulo, otra vez, pero ¿sabes qué? Que se joda. Si habéis estado estancados durante tanto tiempo, ya deberíais esperar lo mismo. En las noticias del mundo real el mundo se está desmoronando. Y la gente se pregunta por qué los nerds, los fanáticos religiosos y la gente inteligente no quieren lidiar con la política y el mundo real. Simplemente hay demasiados idiotas intentando matar a todo el mundo. Tal vez sea bueno que esté trabajando en el próximo capítulo mientras me queda tiempo. Bien. Entonces, un muy buen amigo mío escribió recientemente una historia y la publicó en Kindle. Se llama Las leyes del Dis. Por favor, si tienes tiempo, apóyalo, cómpralo y léelo. Es una historia sólida y solo cuesta $3. Ha trabajado mucho tiempo en ello y sería bueno ver que su trabajo se extendiera un poco. Así que eso es todo. El trabajo es trabajo. Están saliendo buenos juegos nuevamente. Se acerca el Día de Acción de Gracias. Y Estados Unidos parece cada vez más tonto. Afortunadamente estoy justo en la frontera con Canadá, así que revisa. Adora el tronco. El próximo capítulo será impresionante. Y revisa otra vez.